como sabía que iban a traer buenas películas mis compañeros, es decir, yo traje una de la época menemista. Es decir, pues soy el más viejo, entonces traje una película vieja, ¿no? Es decir, ¿qué era lo que hacíamos cuando comenzamos? Entonces hacíamos bats, hacíamos 3 agujeros, metíamos por un lado una pinza, metíamos una cureta y empezábamos a limpiar, cosa que, bueno, ahora no lo hacemos, ¿no? Es decir, antes limpiábamos, estábamos más de 1 hora limpiando el tórax, cosa que hoy no se hace, es decir, la realidad es, hay que unificar la cavidad. Y bueno, y después poníamos el tubo, lavábamos bien. Entonces, con respecto a la torre de video, sí estamos todos de acuerdo, es más de lo que se dijo. En realidad, cuando hay que limpiar la parte anterior, uno termina quedando en espejo, y si tiene la posibilidad del monitor complementario, que hoy en día, es decir, vienen incorporados con las cialíticas, es decir, es de mucha ayuda, ¿no? Para no trabajar en espejo. Porque si bien el líquido se acumula siempre en la parte posterior, también tenemos muchas veces en la parte anterior bastante, y cuando tenemos que estamos con un ayudante, lo hacemos poner de enfrente y que saque fibrina, ¿no? La posición del paciente y la fijación, hay una cosa que hay que tener mucho cuidado, es decir, no poner mucho rollo, porque nosotros estamos a expensas del pulmón que está abajo, ¿no? Entonces, si le ponemos mucho rollo, el chico no va a ventilar bien ese pulmón que tiene bueno. Una buena técnica es ponerlo en el quiebre de la cama, tensar un poco el abdomen y no poner rollo. El bracito a veces es muy incómodo y no tenemos la fijación como tienen los adultos, y muchas veces lo que usamos es una piernera para poner el bracito, para levantarlo y que nos quede cómodo para la óptica. Con respecto a la óptica he pasado por toda la etapa, ¿no? Es decir, usábamos la óptica de 10. Una vez me prestaron la óptica con canal de trabajo. La óptica de canal de trabajo es mala porque en realidad dice uno le hace un solo agujero, pero es una óptica de 0, entonces no tiene una buena visión. Y en realidad después en un chico, si uno pone una óptica de 10, le queda un agujero muy grande, y cuando le va a colocar el tubo, hay que cerrar ese agujero, y cerrar ese agujero muchas veces no es tan fácil. Y después, si se tapa un poco el tubo, es decir, tenemos enfisema subcutáneo. Entonces, la óptica ideal es la óptica que uno va a dejar, es decir, donde va a dejar el drenaje y del calibre del drenaje, cosa de que no quede el agujero muy agrandado y después el chico cuando se está despertando, es decir, o pasa líquido por esa zona o hace un enfisema subcutáneo. Siempre lo mejor es una óptica de 30 grados. Los puertos de acceso puede ser 1, 2 o 3, es lo que necesita. Nosotros tenemos que curar al paciente. Entonces, si se puede hacer con 1, se hace con 1, si hay que usar 2, se usan 2, y si hay que usar 3, hay que poner 3. La intubación selectiva la hice, no la hago más. La insuflación de dióxido, es decir, se hace. Si puedo no hacerla, no la hago. Porque muchas veces uno, es decir, si deja el trocar abierto y empieza a limpiar, se da cuenta de que el CO2 infla y desinfla. Entonces estamos permanentemente inflando y desinflando con la aspiración, porque la insuflación hay que hacerla con bajo flujo. Y el bajo flujo, el problema que trae es que tarda después en hacernos de vuelta el campo, tarda bastante. Si lo hacemos rápido, en realidad al chico le producimos una descompensación cardíaca.
tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Si le ponemos un flujo como le ponemos cuando se le pone una vesícula. Entonces, muchas veces si uno deja el trocar abierto, sin gomita y sin nada, y empieza a empuja con la óptica y empuja con un aspirador, puede llegar a tener una buena cámara. El objetivo es mantenerse en el espacio pleural. Esto es una de las cosas más importantes. Para mantenerse en el espacio pleural, uno lo que tiene que hacer es mirar el paciente, mirar la óptica, saber por dónde estoy ubicado, porque es muy común que el que no está experimentado en esto se pierda, ¿no? Entonces piensa que está mirando el vértice y está mirando la base con la óptica, ¿no? Y saber para dónde tiene los 30 grados. Siempre hay que usar la parrilla costal como parámetro para hacer la decorticación. ¿Por qué? Porque puede pasar de que uno se meta en la cisura. Y si uno se mete en la cisura y piensa que va bien y empieza a sacar y tiene pegado el lóbulo superior, termina introduciéndose dentro del pulmón. Y eso no es muy bueno, ¿no? El tiempo de la cirugía. Antiguamente tardábamos mucho en limpiar porque sacábamos a la última parte de fibrina y eso hacía que el paciente después tenga un posoperatorio no tan bueno. Es decir, quedaban sin fibrina, quedaban con una placa bastante potable y teníamos un paciente que por ahí terminaba yendo a un respirador y no era la idea. Y el drenaje pleural, hay que tratar de que el drenaje pleural sea del tamaño del trocar. Cuando uno pone la óptica, es decir, la óptica siempre tiene con trocar. Una de las cosas que yo siempre le digo a los chicos, a los residentes que están aprendiendo, no agarren el trocar. En esta cirugía yo le digo, agarren el trocar. Porque en esta cirugía es donde se rompen cámaras, se inunda el neumoperitoneo, porque el neumoperitoneo en la torre tiene que ir arriba, ¿no? Entonces le ponemos un flujo bajo y empezamos a tirar agua y tenemos el neumoperitoneo para abajo, no nos damos cuenta y se nos inunda el neumoperitoneo, ¿no? Y lo arruinamos. Entonces en la torre el neumoperitoneo va arriba. Bueno, esto para mí, la necrosectomía en la neumonía, en agudo, se te va la mano. Esto, es decir, nos sirve cuando se nos agujerea el pulmón. Para justificarlo, y hay bibliografía que lo justifique. Pero en realidad hay que tratar de mantenerse en el espacio pleural, no ponerse a hacer necrosectomía, sacar pedazo de pulmón por más negro que esté. Y si el pulmón después tiene una lesión que es irreversible, operarlo en frío. Pero operar en agudo y hacer resecciones pulmonares, es decir, necrosectomía, poner puntos, hacer lobectomías en agudo, yo en mi hospital lo vi, que hicieron necrosectomía, pero en realidad, es decir, se lo vi a personas que por ahí no tenían mucha experiencia en video, ¿no? Entonces, pero sé que hay gente que está convencida de esta. Y en realidad, si yo lo que estoy abriendo es un poco el debate en esto, ¿no? Y bueno, si este es Jacobeus, acá estamos todos los discípulos diciendo cómo lo hago. Porque Jacobeus fue el padre de la toracoscopía. Muchas gracias.